Hola a todos, gente de YouTube. Hace unos días yo subí un video donde leía este libro, pero solo leí 3 hojas porque era una introducción. Bueno, hoy les voy a traer una lectura, la lectura que yo hago diaria, y pues vamos allá. Voy a empezar leyendo lo que es el resumen de este libro. La 10 historias de psicoterapia que reúne este libro exponen los misterios y las sorpresas que entraña todo el proceso terapéutico y, en última instancia, toda vida. Los relatos hablan del miedo, el dolor y la esperanza. Una bailarina debe aceptar que sus días en el escenario terminaron. Un joven se enfrenta a la pérdida de sus padres. Un escritor sufre un bloqueo narrativo crónico. La jubilación llega para un importante hombre de negocios. Irving Yalom se asoma vertiginosamente a los deseos y motivaciones más íntimos de sus pacientes, mientras expone a su propio dilema entre lo personal y lo profesional. Con la empatía y la humildad de los grandes psicoanalistas y la maestría de un novelista consumado, demuestra que el proceso de buscar en uno mismo puede ser una de las aventuras más fascinantes que existen. Conmovedor, estimulante y absorbente en dosis parejas. Criaturas de un día se lee como una novela de aprendizaje cuyo tema es nada más y nada menos que el alma humana y las complejidades que la habitan. Acá cuenta un poco de la biografía de Irving Yalom. Es una figura destacada en el campo de la psicoterapia, profesor de psiquiatría en la Universidad de Stanford. Ha escrito libros sobre psicoterapia y libros de narrativa que se convirtieron en grandes bestsellers internacionales. Sus obras, traducidas a más de 20 idiomas, son leídas en todo el mundo por especialistas y por lectores comunes. Él vive en California, en Palo Alto. Criaturas de un día. Voy a enfocar el libro. Bueno, para Marilyn, mi esposa, hace 60 años, que siempre me parecen pocos. Somos todos criaturas de un día, tanto el que recuerda como el recordado. Todo es efímero, tanto la memoria como el objeto de la memoria. Está por llegar el momento en que habrás olvidado todo, y está por llegar el momento en que todos se habrán olvidado de ti. Piensa siempre que pronto no serás nadie y no estarás en ningún lado. Marco Aurelio, Meditaciones. Un tanto fuerte, pero realista. La cura torcida. Doctor Yalom, me gustaría consultarlo. Leí su novela El día que Nietzsche lloró y me preguntó si le gustaría tratar a un colega escritor con un bloqueo para escribir. Paul Andrews. Sin duda, Paul Andrews buscaba despertar mi interés con su mensaje, y lo logró. Yo nunca le daría la espalda a un colega escritor. En cuanto al bloqueo para escribir, me siento bendecido de no haber sido visitado jamás por una de esas criaturas, y tenía ganas de ayudar a Paul a superarlo. Cuando lo vi por primera vez, 10 días después, su aspecto me sorprendió. Esperaba encontrarme con un escritor vivaracho y atormentado de unos 40 años, pero, en cambio, el que entró a mi oficina era un anciano marchito, tan encorvado que parecía estar escudriñado en el piso. Mientras atravesaba la entrada, lentamente, me pregunté cómo habría hecho para llegar hasta mi oficina en la parte más alta de Russian Hill. Me pareció que era posible escuchar el chirrido de sus articulaciones. Levanté su pesado maltrecho portafolio, lo tomé del brazo y lo guié hasta una silla. Gracias, joven. ¿Cuántos años tiene usted? 80, respondí. Ah, qué bueno sería volver a tener 80. ¿Y usted qué edad tiene? 84. Sí, correcto, 84. Se debe haber sorprendido, ¿verdad? Casi todo el mundo piensa que tengo 30. Lo miré con atención y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Me sentí fascinado por sus ojos de elfo y la sombra de una sonrisa insinuándose en sus labios. Mientras estábamos sentados en silencio,
observándonos por unos segundos, imaginé que disfrutábamos del calor de la camaradería de los ancianos, como viajeros de un barco que una noche llena de niebla se ponen a conversar en la cubierta y pronto descubren que han crecido en el mismo barrio. Instantáneamente, los dos supimos quién era el otro. Nuestros padres habían sufrido durante la Gran Depresión. Habíamos presenciado aquellos duelos legendarios entre DiMaggio y Ted Williams. Recordábamos las tarjetas de racionamiento para la manteca y el combustible, y el día de la victoria en Europa, y las viñas de la ira de Steinbeck y Studlonigan de Farrell. No hacía falta hablar de ninguna de esas cosas. Compartíamos todo y nuestro vínculo parecía seguro. Había llegado el momento de empezar a trabajar. Entonces Paul, si puedo llamarlo por su nombre de pila, asintió con la cabeza. Por supuesto. Todo lo que sé de usted es lo que le hizo en su breve email. Me dijo que era escritor, que había leído mi novela sobre Nietzsche y que tiene un bloqueo para escribir. Sí, y deseo tener una única consulta con usted. Nada más, vivo de un ingreso fijo y eso es todo lo que puedo permitirme. Haré lo que pueda. Comencemos de inmediato y seamos lo más eficientes posible. Dígame, ¿qué debería saber yo del bloqueo? Si le parece bien, le contaré algo de mi historia personal. No hay problema. Debo remontarme a mis años universitarios. Estaba en Princeton, en la Facultad de Filosofía, escribiendo mi doctorado sobre la incompatibilidad entre las ideas de Nietzsche sobre el determinismo y su defensa de la autotransformación. Pero no podía terminar mi tesis todo el tiempo, me distraían cosas como la extraordinaria correspondencia del filósofo, especialmente las cartas a sus amigos y los colegas escritores como Strindberg. Valorarlo más como artista. Comencé a ver a Nietzsche como un poeta con la voz más poderosa de la historia, una voz cuya majestuosidad eclipsaba sus ideas. Pronto, no tuve otra salida que cambiarme de especialidad y hacer mi doctorado sobre literatura y no sobre filosofía. Los años pasaron, mi investigación avanzaba correctamente, pero yo no podía escribir. Al final sentí que solo a través del arte se podía explicar a un artista y abandoné el proyecto de disertación por completo. Decidí escribir una novela sobre Nietzsche, pero mi cambio de proyecto no logró engañar ni desterrar mi bloqueo para escribir, que siguió fuerte y firme una montaña de granito. No había ningún progreso posible, y así seguido hasta hoy. Me sentí azorado. Paul tenía 84 años. Debía haber comenzado a trabajar en su disertación más o menos a los 25, hacia 60 años. Ya había escuchado hablarlo de estudiantes crónicos, pero ¿durante 60 años? ¿Su vida en pausa por 60 años? No esperaba que no podía ser. Paul, háblame de su vida después de aquellos años en la universidad. No hay mucho para contar. Obviamente, en un momento de la universidad, decidí que me había excedido en los tiempos. Hicieron sonar la campana y eliminaron mi estatus de estudiante. Pero los libros estaban en mi sangre y nunca me aparté de ellos. Tomé un trabajo como bibliotecario en una universidad pública, en el que permanecí hasta jubilarme. Todos estos años traté en vano de escribir. Eso es todo. Esa es mi vida. Punto. Cuéntame más. ¿Y su familia? ¿Y la gente en su vida? Paul parecía impactante y se escupió las palabras rápidamente. No tengo hermanos, me casé 2 veces y 2 veces me divorcié. Por suerte, matrimonios breves, no tuve hijos, gracias a Dios. Esto se está poniendo raro, pensé. Paul parecía tan cordial al principio, ahora da la impresión de querer darme la menor cantidad de información posible. ¿Qué está pasando? Insistí. Usted quería escribir una novela sobre Nietzsche y en su mail mencionó que había leído mi novela, El día Nietzsche lloró. ¿Puede decirme algo sobre eso? No entiendo su pregunta. ¿Qué sintió sobre mi novela? Al principio un poco lenta, pero luego tomé impulso. A pesar del lenguaje forzado y los diálogos estilizados e improbables, en general fue una lectura bastante atrapante. No, a lo que me refiero es que, ¿cómo fue su reacción al hecho de que pareciera una novela sobre Nietzsche mientras usted estaba esforzándose por escribir una novela sobre el mismo tema? Algo tiene que haber sentido al respecto. Paul negó con la cabeza.
como diciendo que no quería que lo molestaran con esa pregunta. Sin saber qué más hacer, seguí. Dígame, ¿cómo llegó hasta mí? ¿Acaso mi novela fue la razón de que usted decidiera consultarme? Bueno, cualquiera haya sido la razón, estamos aquí ahora. Las cosas se vuelven más raras con cada minuto que pasa. Pensé, pero para que la consulta sirviera de algo, yo necesitaba tener más datos sobre él. Recurrí a una pregunta que nunca falla a la hora de proporcionarme mucha información. Necesito saber más sobre usted, Paul. Para nuestro trabajo de hoy, creo que nos ayudará si usted me describe con detalles un día típico de su vida. Tomemos un momento en que despierta por la mañana. Casi siempre hago esa pregunta en mis sesiones, pues me ayuda a obtener datos valiosísimos sobre muchos aspectos de la vida del paciente. Cuándo y cómo duermen, lo que sueñan, patrones de trabajo y alimentación, pero sobre todo me entero de las personas con las que el paciente comparte su vida. Sin participar en absoluto, con mi entusiasmo investigativo, Paul apenas movió su cabeza levemente, como queriendo deshacerse de la pregunta. Disculpen, es que había ido a buscar agua. Bueno, sigamos. Hay algo más importante de lo que debemos hablar. Durante muchos años mantuve una nutrida correspondencia con mi director de disertación, el profesor Claude Mueller. ¿Conoce su trabajo? Bueno, he leído su biografía de Nietzsche. Es una maravilla. Bien, muy bien. Me alegra muchísimo de que piense eso, dijo Paul, mientras sacaba una carpeta pesada de su portafolio. He traído esa correspondencia y me gustaría que usted la leyera. ¿Cuándo? ¿Y usted dice ahora? Si no hay nada más importante que podamos hacer en esta consulta. Miré mi reloj. Pero tenemos solo una sesión y leer esta carpeta llevaría 1 o 2 horas y es mucho más importante que nosotros. Doctor Yalom, confía en mí. Sé lo que le estoy pidiendo. Comience, por favor. Me sentí desconcertado. ¿Qué hacer? Paul está completamente seguro. Le he hecho notar el poco tiempo que tenemos y tiene plena conciencia de que solo tiene reunión. Por otro lado, quizás sepa lo que hace. Quizás crea que esta correspondencia me dará toda la información que necesito sobre él. Sí, mientras más lo pienso estoy más seguro. Debe ser eso. Paul, entiendo que lo que está diciendo es que esta correspondencia me dará información que necesito sobre usted. Si hace falta esa suposición para que lea las cartas, entonces la respuesta es sí. Muy raro. Los diálogos síntomas son mi profesión, mi territorio familiar, en donde siempre me siento cómodo. Pero en este diálogo todo parece torcido, dislocado. Quizás deba parar de forzarme tanto y simplemente dejarme llevar. Al fin de cuentas, es su hora. Él me está pagando por mi tiempo. Me sentí un poco confundido, pero accedí y extendí mi mano para aceptar el manuscrito que me ofrecía. Cuando Paul me dio la enorme carpeta de 3 anillos, me dijo que la correspondencia se había extendido durante 45 años y había terminado con la muerte del profesor Müller en 2002. Empecé por pasar las hojas rápidamente para familiarizarme con el proyecto. La carpeta mostraba que se le había puesto mucha dedicación a su armado. Daba la impresión de que Paul había guardado, clasificado y fachado todo lo que hubiesen intercambiado, las notas breves y las extensas cartas argumentativas. Las cartas del profesor Müller estaban escritas prolígicamente a máquina y tenían su firma pequeña y exquisita, mientras que las cartas de Paul, tanto las primeras copias hechas con carbónico como las fotocopias de después, terminaban simplemente con la letra P. Paul me hizo un gesto con la cabeza. Por favor, comience. Empecé por leer las cartas y vi que se trataba de una correspondencia encantadora y sofisticada. A pesar de que se notaba el profesor Müller tenía un gran respeto por Paul. Lo reprendía por su fascinación con los juegos de palabras. La primera carta le decía: veo que usted está enamorado de las palabras, señor. Señor Andrews, disfruta bailando con ellas, pero las palabras son solamente las notas, son las ideas que forman la melodía, son las ideas que la estructuran nuestra vida. Me declaro culpable, contestaba Paul en la carta siguiente. No puedo tragar y digerir las palabras, me encanta bailar con ellas. Espero ser siempre culpable.
de esa ofensa. Algunas cartas más adelante, a pesar de los roles y el medio siglo que los separaba, habían dejado los títulos formales del señor y profesor y usaban sus nombres de pila, Paul Cloud. En otra carta, fijé la vista en una afirmación escrita por Paul, permanentemente desconcierto en mis compañeros. Entonces había compañía. Paul continuaba. Por eso siempre abrazaré la soledad. Sé que cometo el error de suponer que otros comparten mi pasión por las grandes palabras. Sé que les impongo mis pasiones. Imagínense la forma en que todas las criaturas huyen y se dispersan cuando me les acerco. Esto parece importante, pensé. Abrazar la soledad es un lindo toque de embellecimiento que le da un sesgo poético al asunto, pero me imagino que es un anciano que está muy solo. Después de algunas cartas más adelante, se me encendió la lamparita cuando di con un pasaje que podía darme la clave para entender esta consulta surrealista. Paul escribió: Entonces, Claude, ¿qué otra cosa me queda más que buscar la mente más ágil y noble que pueda encontrar? Necesito una mente así para apreciar mi sensibilidad, mi amor por la poesía, una mente incisiva y con el descaro suficiente para dialogar conmigo. ¿Algunas de mis palabras aceleran tu corazón, Claude? Necesito un compañero de pies ligeros para esta danza. ¿Me harías el honor? En mi mente resonó un trueno de comprensión. Ahora sé por qué Paul insistía tanto en que leyera la correspondencia. Es tan obvio. ¿Cómo no me di cuenta? El profesor Müller murió hace 12 años y Paul está a la pesca de un nuevo compañero de baile. Y aquí donde entra mi novela de Nietzsche. No me extraña haber estado tan confundido. Yo pensaba que era yo el que entrevistaba a él, cuando en realidad era la inversa. Debe ser entonces lo que está pasando. Por un momento, levanté la vista hacia el techo. Me preguntaba cómo expresar la idea que se me acababa de ocurrir, pero Paul interrumpió mi ensoñación, señalando su reloj. Me dijo: Por favor, doctor Yalom, nuestro tiempo pasa. Por favor, siga leyendo. Hice lo que me pedía. Las cartas eran atrapantes y con gusto volvía a sumergirme en ellas. En las primeras 12 cartas la relación entre alumno y maestro parecía estar clara. Con frecuencia, Claude le sugería tareas, por ejemplo: Paul, me gustaría que escribieras un artículo comparando la misoginia de Nietzsche con las de Strindberg. Supuse que Paul había realizado esas tareas, pero no volví a ver que se las mencionaba en las cartas. Deben de haber hablado poco de ese asunto, personalmente. Sin embargo, poco a poco, antes de que terminara el año, los roles del maestro y alumno comenzaron a disolverse. Ya casi no se hablaba de tareas y por momentos era difícil discernir quién era el maestro y quién era el alumno. Claude le envió a Paul varios de sus poemas para pedirle su opinión. Paul le respondió varios de sus poemas para pedirle que dejara al lado su intelecto para dar un paso a la corriente de sus sentimientos íntimos. Claude, por su parte, criticaba los poemas de Paul por estar llenos de pasión y de carácter de un contenido comprensible. Su relación se volvió más íntima y más intensa con cada intercambio de cartas. Me pregunté si lo que había entre mis manos no serían las cenizas de un gran amor, tal vez el único amor de la vida de Paul. Tal vez esté sufriendo un duelo crónico sin resolver. Sí, sin duda ese es su problema. Eso es lo que trata de decirme al pedir que lea las cartas del muerto. Mientras el tiempo pasaba, formulaba una hipótesis tras otra, pero al final ninguna me ofrecía la explicación completa que estaba buscando. Mientras más leía, más crecían mis preguntas. ¿Por qué había venido Paul a verme? Decía que su problema principal era un bloqueo para escribir, pero ¿por qué no mostraba interés alguno por explorar su bloqueo? ¿Por qué se negaba a darme detalles de su vida? ¿Y por qué esa peculiar insistencia en que usara todo el tiempo que teníamos para leer esas cartas escritas hacía tanto tiempo? Necesitamos encontrar una coherencia. Decidí mencionarle todos estos puntos a Paul antes de que nos despidiéramos. Luego encontré un intercambio de cartas que me hicieron reflexionar. Paul, tu excesiva glorificación de la experiencia pura está adquiriendo una dirección peligrosa.
debo recordarte nuevamente la advertencia de Sócrates. Una vida sin análisis no vale la pena ser vivida. Muy bien, Claude. Alenté en silencio al profesor Müller. Exactamente lo que yo digo, me identificó por completo con el pedido que le hace Paul de que examine su vida. Pero en la carta siguiente, Paul contestó con agudeza. Si tengo que elegir entre vivir y analizar, elijo vivir cualquier día. Huyo de la enfermedad de la explicación y lo incito a que haga lo mismo. El impulso a explicar es una epidemia del pensamiento moderno cuyos portadores principales son los terapeutas contemporáneos. Cada uno de los psiquiatras que he conocido sufren de ese mal que es adictivo y contagioso. La explicación es una ilusión, un espejismo, una construcción, una canción de cuna reconfortante. La explicación no existe. Llamémosla por su nombre, la defensa de un cobarde contra el terror. El tremendo y doloroso terror de la precariedad, a la indiferencia y el azar de la pura existencia. Leí este pasaje 2 y 3 veces y me sentí desestabilizado. Mi decisión de plantear algunas de las ideas que estaban dando vueltas en mi cabeza flaqueó. Supe que no había ninguna posibilidad de que Paul aceptara mi invitación a bailar. Cada tanto, alzaba la vista y veía que Paul tenía los ojos clavados en mí, controlando cada una de mis reacciones para señalarme que siguiera leyendo, pero finalmente, cuando vi que solo nos quedaban 10 minutos, cerré la puerta y le dije con firmeza: Paul, nos queda poco tiempo y hay varias cosas que quiero discutir con usted. Es incómodo porque estamos muy cerca del final de nuestra sesión y ni siquiera hemos hablado sobre el motivo por el que me contactó, su problema principal, su bloqueo para escribir. Nunca dije eso, pero en el mail que me escribió dijo: aquí está, lo imprimí. Abrí mi archivero, pero antes de que pudiera encontrarlo, Paul respondió: conozco mis palabras. Me gustaría realizar una consulta con usted. Leí su novela El día que Nietzsche lloró y me pregunto si le gustaría tratar a un colega, escritor con un bloqueo para escribir. Levanté la vista para mirarlo, esperando una sonrisa socarrona, pero Paul estaba completamente serio. Había dicho que tenía un bloqueo para escribir, pero no había señalado explícitamente que ese fuera el problema por el que buscaba ayuda. Era una trampa lingüística e intenté no sentirme irritado por haber caído en ella. Estoy acostumbrado a tratar a personas con problemas. Es lo que hacen los terapeutas. Es fácil entender por qué hice esa suposición. Entiendo perfectamente. Bueno, entonces empecemos todo de nuevo. Dígame, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cuáles son sus reflexiones sobre la correspondencia? ¿Podría ser más explícito? Me ayudaría a darles un marco a mis comentarios. Todas y cada una de las observaciones me son de gran utilidad. Está bien. Abrí el cuaderno y lo hojeé. Como sabes, solo tuve tiempo para leer una breve sección, pero en general me sentí cautivado por estas cartas. Paul me pareció que rebosaban inteligencia y erudición del más alto nivel. Me impresionó el cambio de roles. Al principio usted era el alumno y el maestro, pero obviamente usted era un estudiante muy especial y en algunos meses el joven estudiante y su renombrado profesor terminaron tratándose como iguales. No hay duda de que el profesor Müller tenía un enorme respeto por sus juicios y comentarios. Admiraba su prosa, valoraba la crítica que usted le hacía a su trabajo e imagino que el tiempo y la energía que puso usted deben haber excedido por lejos lo que hacía por un estudiante común. Y por supuesto, dado que siguieron escribiéndose mucho tiempo después de que usted dejara de ser un estudiante, no hay duda de que usted y él eran muy importantes el uno para el otro. Observé a Paul. Estaba inmóvil, los ojos llenos de lágrimas, recibiendo con avidez todo lo que le decía y esperando, obviamente, escuchar mucho más. Finalmente nos encontrábamos. Al fin le había dado algo. Había sido testigo de un acontecimiento de extraordinaria importancia para Paul. Solamente yo podía dar testimonio de que un gran hombre consideraba valioso a Paul Andrews. Pero el gran hombre había muerto hacía años, y Paul se sentía demasiado frágil para aceptarlo en soledad. Necesitaba un testigo, alguien que con prestigio, y yo había sido elegido para cumplir ese papel. Si no tenía ninguna duda, esta explicación parecía ser la verdadera. Ahora debía expresar algunos de estos pensamientos que serían valiosos para Paul. Al revisar todas mis ideas y darme cuenta de que no quedaban apenas unos minutos,
No estaba seguro por dónde empezar, y finalmente decidí comenzar con lo más obvio. Paul, lo que más me impactó sobre su correspondencia fue la intensidad y la ternura del vínculo entre usted y el profesor Müller. Lo sentí como un amor profundo. Su muerte debe haber sido terrible para usted. Me pregunto si esa pérdida dolorosa todavía se resiste a irse, y si esa es la razón por la que decidió consultarme. ¿Qué piensa? Paul no contestó. Estiró su mano para que le diera el manuscrito y se lo devolví. Abrió su portafolio, guardó la carpeta de cartas y la cerró. Tengo razón, Paul. Quería tener una consulta con usted y punto. Y ya la tuve. Yo obtuve precisamente lo que deseaba. Usted me ha ayudado mucho y no esperaba menos. Gracias. Antes de que se vaya, Paul, solo un momento. Siempre me pareció importante poder entender qué era lo que ayudaba. ¿Podrías ponerme brevemente qué es lo que obtuvo de mí? Creo que una mayor aclaración al respecto le serviría a usted en el futuro y me sería útil a mí y a mis futuros clientes. Irv, lamento tener que dejarlo con tantas preguntas, pero me temo que nuestro tiempo se acabó. Se tambaleó al intentar levantarse. Me acerqué y le tomé el codo para sujetarlo. Después se enderezó, me dio la mano y con paso animado salió de mi oficina. Bueno, leímos el capítulo 1. Al final de todo, Paul lo que buscaba era alguien que entendiera que él tenía un gran afecto por el profesor Müller y que lo que había escrito en su mail era una simple trampa para enganchar o para darle un interés a Irv, para que estos tuvieran una sección. Bueno, en el próximo video vamos a leer el capítulo 2 y espero que les haya gustado el video, que se suscriban y que le den like. Hasta el próximo video. Adiós.